Buenas noches a los compañeros de UNEDCA, los compañeros de la CONTRAC y a los compañeros de la ISP y todos los demás interesados en estos temas del mundo laboral. El tema que nos convoca hoy y que quiero exponer a ustedes se titula Un sindicalista en el escenario mundial, UNEDCA en el Congreso Mundial de la ISP. Parto diciendo que como asistente a un foro o una asamblea del nivel mundial, es responsabilidad de un sindicalista en el exterior que representa a su organización sindical y de alguna manera también al país. En estos escenarios eh, debe de quedar claro que no se van a hacer relaciones sociales, ni relaciones diplomáticas, ni mucho menos turismo. Es una responsabilidad de la mayor envergadura y a esos espacios se acude con el mejor ánimo de responsabilidad y ética. Un representante sindical de un país en un escenario de esa naturaleza debe ser un funcionario vinculado, tener una mínima de antigüedad en su organización sindical y tener un compromiso con el movimiento al que representa. Considero que estos requisitos deben ser la esencia de un sindicalista representando a su organización y al país, como lo dije inicialmente, y que por lo menos debe de tener estas características ya mencionadas. El estar en un escenario de esta naturaleza permite suponer el superar el parroquialismo y los intereses individuales e inmediatos de una organización sindical del nivel local o del nivel nacional y se debe ir más allá. Es buscar sintonizarse con la realidad mundial laboral, política y económica. Por ello, el delegado o directivo que representa a su organización y al país se obliga a presentar, una vez concluido este y regresado a su país y en el encuentro con sus afiliados, una rendición de cuentas de su participación, de lo expuesto y aprobado en esos escenarios internacionales donde se ha participado. Y sobre todo, es una mayor responsabilidad de aquellos sindicatos que reciben apoyos financieros y otros beneficios internacionales. Los sindicatos son los llamados a dar ejemplo de democracia interna y externa, a hacer pedagogía en todas sus formas y no a ser parte de burocracias internacionales ineficientes e ineficaces, que no es este el caso. La misión de la organización UNEDCA está articulada con el trabajo de la ISP, que en coherencia con los puestos anteriormente va más allá del sindicalismo tradicional. UNEDCA pertenece a orgullosamente a este sindicato mundial desde hace más de aproximadamente 8 años y se ha sentido elogiado y orgulloso de hacer parte de la misión, de la visión y del objeto de esta organización sindical. Y como tal, ha participado de los distintos eventos que se convocan para analizar el mundo laboral. Y es así como
tuvimos la oportunidad de estar presentes en el Congreso Mundial de la ISP celebrado este año en la ciudad de Ginebra, Suiza. Este fue un escenario de encuentro de sindicatos de todo el mundo, con más de 30 millones de afiliados por los sindicatos allí presentes en este encuentro. Y el que a su vez representaba a más de 170 países miembros. De manera general, quiero hacer una presentación de los aspectos más relevantes de este congreso y parto diciendo pues que en este se hizo eh, en los distintos días que tuvo desarrollo este congreso, se hicieron varios análisis, se hicieron denuncias y se hicieron propuestas sobre las distintas problemáticas del mundo del trabajo. Igualmente se presentó para aprobación el plan de acción de la ISP y se eligieron nuevas directivas. Destacar que eh, en este escenario y por lo expuesto por los distintos expositores, es claro que vivimos varias revoluciones, la digital, la feminista especialmente, y enfrentamos varias crisis que han puesto al mundo en una gran incertidumbre, como la causada por la crisis del cambio climático y el futuro del trabajo. Como lo decía una de las participantes en este congreso, sin un medio ambiente controlado, el trabajo humano no es posible. De ahí la prioridad y la urgencia de tratar estos temas por los trabajadores representados en esta organización mundial de manera prioritaria y casi que urgente. Con una revolución digital gobernada unilateralmente, la democracia está en riesgos. Partiendo de estas generalidades, paso a exponerles las temáticas tratadas de una manera sucinta, pero destacando las líneas generales de cada uno de estos temas, puesto que profundizar en ellos, pues demandaría de muchísimo tiempo y demandaría de muchos análisis y elementos que tienen cada una de estas temáticas. Yo voy a presentar los aspectos más relevantes de las distintas temáticas tratadas. El primer tema, pues, el relacionado con la desprivatización de los servicios públicos. Tema vital para la ISP. La privatización aumenta los costos de los servicios públicos, producto de la implementación de las políticas neoliberales. La inversión pública impulsa la economía, es decir, si se desprivatizan los servicios públicos, aumenta la inversión pública para impulsar la economía y reduce el costo de los servicios públicos. El sector privado, por el contrario, no hace inversiones sostenibles. De ahí que el propósito de la ISP y de sus políticas de acción sea la de desprivatización de los servicios públicos en aquellos países donde aún continúan privatizados. En África, un ejemplo de ello, mueren más personas por agua insalubre que todas las formas de violencia. Y allí los servicios públicos son prestados por empresas privadas. La incapacidad del mercado para prestar servicios públicos es uno de los aspectos negativos de la privatización de los servicios públicos, su incapacidad como propósito de ganancias para prestar los servicios públicos
lleva a que los haga costosos, ineficientes, y pues ya hablamos de las consecuencias en África. El cuidado de políticos que siguen impulsando estas privatizaciones es otro de las banderas de la ISP, y en ello, pues creo que es claro que las privatizaciones se dan por aprobación de políticas de gobiernos que impulsan estas privatizaciones. El capitalismo financiero detrás de estas privatizaciones es un capitalismo depredador que no creaba valor y, y reduce los salarios de los trabajadores que trabajan al servicio de estas empresas. Los trabajadores de la cultura, este es otro tema que se trabajó en el Congreso. La característica de los trabajadores de la cultura es fundamental, preservan el pasado de sus países, de sus ciudades, de sus localidades. Examina quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. La lucha de ellos es por la dignidad de su trabajo y la educación pública. Recuerdo especialmente en este congreso la presentación y exposición que hiciera una líder sindical de el Egipto, cómo fue que decidió organizar y crear un sindicato en la biblioteca de Babilonia, con todos los riesgos que ello conlleva en un país opresor, represor, de toda forma de asociación de sus trabajadores. Ella nos exponía ya en el Congreso cómo para asistir al evento tuvo que decir que se iba a vacaciones. Si se llegaba a enterar el gobierno de Egipto de su presencia en el Congreso, su vida iba a correr riesgos. Y de una manera patética nos exponía que si al regresar, quién sabe si seguiría viva. Esos son de los casos que dejan ver cómo el derecho a asociación, derecho fundamental en muchos países del mundo, sigue siendo prohibido, reprimido y oprimido. Un aclamado aplauso tuvo la compañera bibliotecaria de la famosa Biblioteca Babilonia por su valentía. Otro de los temas a tratar es el de la administración pública nacional. Y una de las mayores dificultades que tiene esta temática es los riesgos de la subcontratación privada, que reduce el número de sus empleados públicos y se convierte en la caja negra del gasto público. Aquí en nuestro país es un tema de debate a diario y que es consecuencia de las políticas de privatización al nivel nacional. Otro tema que se debatió aquí es el que tiene que ver con las administraciones locales y regionales. Son los trabajadores municipales los que deben de enfrentar las crisis de sus jurisdicciones, de sus territorios, y son los que tienen que enfrentar las pandemias, los avatares del clima, las desigualdades, los problemas de vivienda. Los servidores públicos, los trabajadores públicos municipales enfrentan estas crisis. Los servicios públicos deberán garantizar mejores condiciones de vida, que esa debe ser una de las banderas de las organizaciones sindicales locales y regionales. Y se deberá buscar que la contratación pública deberá ser transparente y garante de mejores condiciones de vida. Los servicios públicos deben de ser gratuitos para que se reduzcan las desigualdades y se beneficien a los más pobres, es decir, garantizar el acceso universal. Ese es uno de los propósitos que se expusieron allí y que deben de ser de la agenda de trabajo de los sindicatos
en las administraciones locales y regionales. La justicia fiscal, tema de mucha trascendencia para la ISP, un tema histórico en su lucha, y allí se señaló que el mundo era extremadamente desigual antes de la pandemia y posterior a la pandemia es más desigual. Desde 1980, las ganancias corporativas se han multiplicado por 5, mientras que las tasas medias de impuestos corporativos se han reducido a menos de la mitad, producto de acuerdos fiscales secretos, donde las ganancias se van a parar a paraísos fiscales. Y billones de dólares suficientes para acabar con la pobreza del mundo son favorecidos por gobiernos y políticos en favor de banqueros y expolíticos millonarios. Otro tema, el comercio internacional. Hablar de comercio internacional es hablar de los productos de los tratados de libre comercio, de prácticas de negociación de cláusulas leoninas en favor de multinacionales, que enriquecen especialmente a estas y empobrecen a los países, especialmente en vía de desarrollo. La bandera, la ISP, la lucha contra los tratados de libre comercio, y un ejemplo de ellos ha sido el tratado de TISA. Se señaló igualmente que se requiere un tratado mundial contra las pandemias que elimine las patentes sobre los medicamentos y suministros esenciales, para que la vida de las personas se anteponga a las ganancias de las farmacéuticas. De otra parte, se tocó también el tema de los derechos sindicales e informantes. Este es un compromiso ético con la sociedad. Respecto a los derechos sindicales, hay que destacar que 58 países han ratificado el convenio 151 de la OIT y 32 países han ratificado el convenio 190 sobre la violencia y el acoso laboral, temas sobre el cual Colombia tiene pendiente su aprobación. De igual manera, se reseñó que persiste la violación a los derechos de los trabajadores en muchas regiones del mundo. Igualmente se destaca que se viola el derecho a la negociación colectiva en más del 80% de los gobiernos del mundo. Sin negociación colectiva no hay un sindicalismo activo. En Colombia, pues, desde hace ya aproximadamente 6 años, tenemos el Tratado de Negociación Colectiva aprobado. La negociación colectiva mejora los ingresos de los trabajadores, sus condiciones y permite un sindicalismo más actuante y libre. Se denunció que en ese aspecto se han detenido un 35% de los trabajadores y líderes sindicales en países como Egipto y Corea del Sur. De todas maneras, pues es de destacar positivamente que los sindicatos siguen siendo las mayores organizaciones representativas del mundo, pero hay que reconocer el avance de otros movimientos sociales, como los feministas, LGTBI, los medioambientalistas, grupos sobre los cuales la organización ISP propende por su empoderamiento y crecimiento. Allí en el Congreso se encontró un alto porcentaje de mujeres, creo que estaban a la par con los hombres, una importante representación del LGTBI y de los medioambientalistas. Sin embargo, lo negativo es que hay un déficit de afiliación en el mundo. Solo el 10% se encuentran afiliados, siendo el sector público el de mayor cobertura. Los informantes.
¿Qué son los informantes? Son personas que hacen parte de una estrategia global apoyada por la OIT y la ISP, tendiente a buscar la mayor transparencia en la gestión de la contratación pública de las empresas y sus entidades, y que son denunciantes de la corrupción, investigadores y denunciantes de la corrupción. Para ello se debe garantizar la vida de los informantes por parte de los gobiernos para que puedan cumplir su papel a través de la expedición de leyes y su protección personal. Los países más desarrollados del planeta tienen los mayores desarrollos sobre este tema. Y bueno, en Latinoamérica, donde hay unos altos índices de corrupción, sin duda que este tema debe de ser implementado en nuestros países para buscar eh, que herramientas que conduzcan a al descubrimiento y la denuncia de la corrupción y de sus autores. Este me parece que es un punto de la mayor importancia porque es una nueva faceta del sindicalismo, es una nueva oportunidad de que el sindicalismo se sintonice con las realidades sociales y busque las formas de hacer una democracia más transparente, más limpia. Y este tema de los informantes es de la mayor importancia en ese sentido. Los compañeros de Argentina tienen un importante desarrollo en el tema y allí tuvimos la oportunidad de oír a un compañero sindicalista y a su vez parlamentario quien abandera este tema en el país hermano de Argentina. Sobre otro aspecto importante que se trató allí fue el de la sindicación. Este es de los temas que más me llamó la atención por su expositora y la temática tratada. Su expositora es una norteamericana, activista sindical, con un doctorado en sindicalismo, autora de 3 libros y docente universitaria. Esto deja ver el nivel que tiene el movimiento sindical y sus representantes en países desarrollados. El sindicalista tiene otra connotación y otra valoración en estos países. Aquí, particularmente en Colombia, es que ni siquiera hay libros escritos por sindicalistas que somos los que estamos en el día a día, los que vivimos la actividad sindical. No, no conozco de sindicalistas que hayan escrito sobre el tema. Yo trato de hacer algunos escritos sobre la realidad que vivo de la actividad sindical, del empleo público, de la meritocracia constitucional, pero pues sin duda que llegar a esos niveles como el de la compañera norteamericana, cuyo nombre no recuerdo, pues hay una brecha gigantesca y esa brecha permite evidenciar el nivel de desarrollo de la actividad sindical en los países desarrollados y en el nuestro. Aquí los que escriben sobre sindicalismo, pues son algunos profesores de universidad, pues, bueno, a ellos les pagan por eso, pero muy pocos son leídos sus libros. He encontrado que las universidades en sus facultades de Derecho y Sociología, hay muchas tesis de grado sobre el sindicalismo, pero pues, lo hacen es por el cumplimiento de un requisito para graduarse. Pero que haya literatura en las bibliotecas, en las librerías, sobre este tema, realmente no existe. Y este es un ejemplo el que nos ha dado esta compañera norteamericana que tuvo una exposición, vuelvo y repito, de lo más llamativo que puede haber. Una lástima, y este pues es una experiencia que quiero compartir con los que están viendo este video, de no saber el inglés.
El inglés es fundamental, es básico hoy en día en este mundo globalizado. Y en estos escenarios es especialmente importante porque, por ejemplo, los libros de esta profesora norteamericana están escritos todos en inglés. Y pues los que no manejamos el inglés, pues complicado leer las propuestas de ella. Y bueno, en otros escenarios, pues del nivel internacional, el inglés es lo mínimo que hay que manejar para tratar de tener una mejor comunicación con los asistentes. Eh, unas anécdotas que tuve al respecto fue con ver cómo compañeros sindicalistas del África manejan dos idiomas más, el inglés y el francés. Entonces, pues ustedes ya podrán sacar conclusiones. Los temas que trató nuestra compañera y colega norteamericana, eh, fundamentalmente es el aprovechamiento de las redes sociales para la extensión del trabajo sindical y el reclutamiento de nuevos afiliados, es decir, la vinculación de nuevos afiliados y nuevas formas de tejido social más allá del sindicato. Es buscar la forma de conocer al trabajador afiliado al sindicato en su familia, en su relación con la comunidad y en su relación con la sociedad. Y de esta manera tener un sindicalismo más activo, más cercano a las problemáticas del trabajador. Y de esta manera tejer relaciones que van más allá de lo sindical y que trascienden a lo político, tema sobre el cual un sindicalista pues no puede estar ajeno. De igual manera, la profesora propone que para el crecimiento y el fortalecimiento del sindicalismo, hace la propuesta de nuevos métodos de trabajo, aprovechando la virtualidad, aprovechando las redes sociales y plantea distintos métodos de trabajo para estos temas, para el crecimiento de los sindicatos, para su fortalecimiento y legitimidad con su entorno. Y es así que plantea algunos métodos como el de seguimiento, de mapeo, de ubicación, de encuestas como formas de trabajo y crecimiento de las fuerzas sindicales y como factor de poder. Es decir, que ella ve aspectos muy positivos en todo lo que tiene que ver con la revolución 4G, el Internet, las redes sociales. No era el tema precisamente el que yo quería tocar, pero ella en su exposición hace una seria y grave denuncia, pues, en ese aspecto negativo de la revolución 4G, de cómo cinco personas, cinco empresarios, entre los que están los dueños de Facebook y de todas esas grandes corporaciones del Internet, están enriqueciéndose a costa de estos avances revolucionarios y no ha habido una respuesta por parte de la gran mayoría del mundo que somos objeto de alguna manera de esta explotación. Otro tema a destacar es el poder corporativo de las multinacionales. A través de los acuerdos marcos globales se han buscado mejorar las condiciones de los trabajadores en el mundo, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores y los convenios internacionales de la OIT. Hasta aquí, pues todo bien. Pero estos son utilizados muchas veces para socavar los derechos de los sindicatos y sus trabajadores buscando solo mejorar su imagen pública. Algunas multinacionales han capturado el servicio del cuidado de, refiriéndonos a a las mujeres cuidadoras, buscando solamente el lucro y cayendo en la corrupción. Este es un ejemplo de hasta qué punto hay una cierta hipocresía por parte de estas multinacionales que de fondo están buscando es el lucro y sus ganancias son llevadas a paraísos fiscales. Este dato es importante conocerlo. En el mundo hay más de 100 multinacionales y el 10% de las más importantes representa el 80% de las ganancias mundiales. Notarán ustedes las grandes diferencias
y notarán cómo esto está relacionado con aquellos 5 empresarios que son los propietarios de estas empresas del Internet que están manejando el mundo. Otras multinacionales se dedican a explotar los recursos naturales para obtener lucro. No sirven ni a la comunidad ni al medio ambiente. El lucro debe ser un subproducto de un servicio satisfactorio. Ese debería ser el deber ser de las multinacionales o corporaciones. Bueno, hasta aquí dejo una primera parte de esta presentación, de este ensayo.